La palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, le estaba contando al presidente que yo tengo muy buen recuerdo de esta sala, que es la segunda vez que estoy, la tercera, porque en esta sala hace ya, yo diría que 8 años aproximadamente, cuando yo era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aquí hubo una comisión muy interesante que sí, 8 años, el 2016 debió ser, 2016, 2017, una comisión aquí en el Senado muy interesante ya planteando el reto demográfico y las implicaciones que eso tenía. Y desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal nos pidieron que diéramos una visión desde nuestro ángulo. Y tengo un buen recuerdo de las discusiones que tuvieron lugar aquí en esta comisión, en esta sala, y me estaba acordando ahora. Yo espero, como ha dicho el presidente, que este sea el inicio durante la legislatura de una interacción fructífera con ustedes en esta comisión. Hay, entiendo, otra comisión en la que trataré los temas de función pública. Por lo tanto, hoy, al hablar de las líneas generales del Ministerio, me voy a centrar en lo que es la transformación digital. El Ministerio es para la transformación digital y para la transformación de la función pública. También la transformación de la función pública está detrás del título del Ministerio. Me voy a basar en la presentación en una serie de transparencias para ilustrar los puntos que quiero destacar de lo que son las líneas generales del Ministerio en los ámbitos de responsabilidad de esta comisión. Y me parece bien empezar por explicar la racionalidad que tiene un ministerio que engloba 2 secretarías de Estado dirigidas a la transformación digital de España y una Secretaría de Estado dirigida a la transformación de la función pública. Somos el primer país de la Unión Europea que lo ha hecho, lo están haciendo ya, anunciando algunos otros. Noruega se nos adelantó por unos meses, pero yo estoy convencido que esta configuración administrativa a nivel ministerial, donde confluyen las responsabilidades sobre la transformación digital y las transformaciones sobre la modernización, la responsabilidad sobre el servicio, sobre la administración pública, entendida como en función pública, tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido por las sinergias que se crean entre los 2 ámbitos, que deberían dar lugar a una suerte de retroalimentación positiva. Primero, porque la transformación y la modernización de la función pública requiere de tecnología, requiere de aplicar en nuestros servicios públicos las nuevas posibilidades que ofrecen los desarrollos tecnológicos más avanzados, fundamentalmente para que podamos dar mejor servicio a los ciudadanos, para que los funcionarios tengan herramientas que les ayuden en su labor. Pero al mismo tiempo, desde el sector público, y lo estamos viendo ya en algunos ámbitos, y desde luego es una tendencia internacional, desde el sector público se puede ser catalizador y se pueden impulsar transformaciones que después deben desarrollarse en plenitud en el sector privado, de tal forma que la colaboración público-privada en este ámbito es absolutamente fundamental y de ahí esa retroalimentación positiva entre tener las responsabilidades sobre la función pública, en la Administración General del Estado fundamentalmente, y la transformación digital y las tecnologías asociadas. Como hice en el Congreso de los Diputados, y yo diría que con buena receptividad, los temas que vamos a tratar hoy tienen, yo creo, no solamente calado, sino que trascienden claramente de esta legislatura, incluso de varias legislaturas, que deben ser el resultado de consensos muy amplios que deben fundamentalmente materializarse aquí en sede parlamentaria con el Gobierno y para que trasciendan a gobiernos futuros por haber sido construidos con un amplio acuerdo. Las políticas públicas que se generan con consensos son aquellas que son claramente más eficaces, porque son las que tienen
digamos, tienen la probabilidad de permanecer en el tiempo más dilatadamente, y eso hace que todos los agentes que tienen que participar en desplegar esos consensos se alinean porque saben justamente de que pueden pervivir mucho, y eso hace que sean más eficaces. Aparte de la propia naturaleza que tenga el consenso, la política pública detrás que requiere ese acuerdo grande. Por eso me parece que a través de esos consensos podemos dar confianza a los ciudadanos, entre todos, de que los ámbitos a los que me voy a referir ahora generan un acuerdo sustancial y extenso en el ámbito de los representantes de los ciudadanos, aquí representados en el Senado y, por supuesto, con el Gobierno. Y también yo creo que deben servir en algunos ámbitos, singularmente me referiría a la inteligencia artificial, que es un tema complejo y en desarrollo, para que involucremos desde aquí a la sociedad civil en su conjunto, a muchos actores, para que entre todos tengamos una reflexión en profundidad y que esa reflexión nos ayude a posicionarnos como país en un tema que puede ser verdaderamente, que va a ser, con toda probabilidad, de un impacto extraordinario sobre nuestra sociedad y sobre nuestra economía. El primer consenso al que me voy a referir tiene que ver con las capacidades tecnológicas del país, y haré referencia a que es muy importante que en el desarrollo de esas nuevas tecnologías nos apalanquemos en las fortalezas que ya tenemos, pero aprovechemos y pongamos en marcha otras palancas muy importantes. El segundo consenso es el que me refería antes, es el impulso de la inteligencia artificial, y hacerlo además, es decir, introduciendo elementos éticos y humanistas que tienen que ser muy importantes en su desarrollo. De tal forma que, al mismo que aprovechemos esta revolución tecnológica para que España no se quede atrás en las ganancias de productividad y los desarrollos positivos para la economía, lo hagamos teniendo conciencia y estableciendo los límites que en última instancia debemos establecer el conjunto de la sociedad, pero liderados desde aquí, sobre dónde terminan los ámbitos que pueden decidir las máquinas, por así decirlo, y dónde nos reservamos estrictamente ámbitos de decisión para nosotros mismos. Esa es, yo creo, que la esencia final del consenso. Es algo tan, yo diría, sustantivo, que requiere de una reflexión muy grande, que tenemos que liderar, yo creo que entre el Parlamento y el Gobierno. Ahora me referiré más adelante a cómo yo creo que lo podemos hacer, porque es algo que nos va a acompañar durante muchos años. Y España, además, tiene que, cuanto antes, digamos, generar ese consenso, mejor se va a poder posicionar a nivel internacional en los debates paralelos, porque esto es un tema de naturaleza global. Y el tercer consenso tiene que ver con la reforma de la administración pública, como decía antes, pero hoy no lo voy a desarrollar, lo dejo para otra comisión. El consenso de lo que es el reforzamiento de las capacidades tecnológicas. Yo creo que en el diseño del plan de recuperación nosotros ya marcamos una línea. A veces se habla del plan de recuperación. El plan de recuperación no es algo que, perdonen la explicación, no es algo que venga, yo estuve involucrado en todo su diseño en la legislatura anterior, no es algo que nos venga marcado desde Europa. A veces parece que es así. No, nosotros hemos hecho el plan de recuperación, se ha aprobado, digamos, han tenido hitos muy importantes que se han aprobado con mucho acuerdo en el Parlamento español, y por lo tanto lo que refleja es una hoja de ruta de transformación de país en muchos ámbitos. Y uno de los ámbitos donde se apuesta más, y lo hemos decidido entre todos, no es algo que nos venga de fuera, y uno de los ámbitos en los cuales las inversiones son particularmente importantes es en el ámbito digital, porque así viene un poco en el marco general, pero España ha ido un poco más allá, de tal forma que el 30% de las inversiones del plan de recuperación están en ese ámbito. Con la adenda, es decir, con la extensión que se ha hecho por 70.000 millones más en forma de préstamos, hemos buscado impulsos adicionales para la transformación tecnológica y digital del país. Y un ámbito muy importante es el PERTE Chip.
el PERTE-CHIP, que está dotado con algo más de 12.000 millones de euros. Lo que busca es el desarrollo en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores. Tenemos también otro fondo que se nutre también con fondos del plan de recuperación, que es el fondo NextTech, que aquí se invierte más en tecnologías disruptivas y muy innovadoras. Y finalmente hay otro fondo por 1.700 millones de euros, que es el fondo audiovisual, que intenta posicionar algo que en lo que España ha avanzado mucho en los últimos años y genera mucho empleo y genera mucha actividad económica, que es en el ámbito audiovisual, donde tenemos también fortalezas. Ya se apoyó con 1.300 millones en el primer bloque del plan y ahora tenemos 1.700 millones más para desarrollos adecuados. Simplemente para que se haga una idea, todos los países están invirtiendo, quieren invertir mucho con un impulso público en lo que es el ámbito de los semiconductores. Ahí tenemos unas referencias para que vean que en términos relativos la apuesta que quiere hacer España en este sentido, venimos de una posición relativamente retrasada, es verdad, más retrasada que otros países, es de un esfuerzo extraordinario. Las cifras que aparecen ahí en porcentaje del PIB son particularmente evidentes a este respecto. La apuesta por estas nuevas tecnologías y la digitalización ya está dando resultados bastante tangibles y conviene que los recordemos. España ha tenido un crecimiento del empleo que ha sorprendido a todos en positivo tras las dudas que pudo generar la pandemia. A nosotros y a los organismos internacionales que lo reconocen regularmente en sus informes. Hemos crecido, el empleo ha crecido 8,5% respecto al nivel de pandemia. Medidas en afiliación a la seguridad social. La EPA es otra métrica que nos daría resultados similares. Pero es que en actividades científico-técnicas hemos crecido mucho más, como se ve en ese gráfico. Pero es que además en lo que es estrictamente el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación hemos crecido el 26%. Eso quiere decir que 1 de cada 4 empleos en el sector son nuevos en este ámbito. 1 de cada 4 y solamente en un periodo de 3 años, ¿no? Desde el 21, el 20 fue un periodo de ajuste, es decir, pero algo más de 3 años. Esto quiere decir que en estos ámbitos científico-técnicos y de comunicación se han creado en España 330.000 empleos, que es una cantidad altísima, altísima. Y son empleos, lo que yo a veces llamo buenos empleos, son empleos que tienen nivel salarial, digamos, niveles de gratificación personal superiores a la media de los empleos. Por eso es que me parece tan importante los consensos que creemos, esta apuesta que hagamos por estos sectores, por estas nuevas tecnologías, porque lo que ofrecen al final a nuestros ciudadanos son mejores oportunidades de empleabilidad. Bueno, pues ya hay 330.000 empleos en este ámbito que se han generado y que una parte significativa tienen que ver con políticas que están engranadas en lo que es la primera parte del plan de recuperación, pero no solamente estrictamente el apoyo que hemos hecho a determinados sectores, sino también leyes y medidas que impulsan el desarrollo del capital humano, como por ejemplo todo lo que se ha hecho en formación profesional, con el apoyo también de las comunidades autónomas, que son las que al final crecen las plazas. Es un ejemplo de colaboración fructífera entre la Administración General del Estado con el marco general y las comunidades autónomas a la hora de generar plazas en general de formación profesional, pero singularmente en estos sectores donde había mucha necesidad, otras políticas a las que me referiré más adelante. Esta, digamos, apuesta por las nuevas tecnologías y desarrollar capacidades tecnológicas específicas se sustenta, yo creo, que en 5 ejes estratégicos que voy a desarrollar a continuación. El primero es la autonomía estratégica, pero aquí quizá vale la pena decir, antes de nada,
que la creación de instituciones públicas especializadas, e insisto, especializadas en el ámbito de los semiconductores y tecnologías asociadas y tecnologías muy innovadoras, es algo que el ámbito digital es algo que están haciendo todos los países de nuestro entorno. He puesto ahí el ejemplo de Estados Unidos, de Alemania, Francia, Italia. Y al final, una de las razones por lo que lo estamos haciendo es por una necesidad de soberanía tecnológica, que en el ámbito de los semiconductores es particularmente clave. Quizás recuerdan durante la pandemia cómo se rompieron las cadenas de suministro y no se podían obtener los coches. Se rompió la cadena de suministro en los coches, en aparatos tecnológicos, en radios, en televisiones. Hubo verdaderamente un problema en todo el Occidente extraordinario, y la razón es que el 80%, incluso cerca del 90% de los chips, que son, es decir, un elemento absolutamente central en cantidad de instrumentos, desde un coche a una radio, a un teléfono móvil, a un frigorífico, es decir, prácticamente los chips y semiconductores de distinto tipo es un elemento esencial en un número casi infinito de productos que se fabrican. Pero estos chips se producen fundamentalmente en un país, Taiwán, y en menor medida en Corea del Sur. Con la pandemia y la ruptura de las cadenas de distribución y suministro se produjo una escasez enorme, pero es que más allá de eso, cuando uno mira la concentración enorme de producción que se ha ido desarrollando en las últimas décadas en esa parte del mundo y lo mira desde una perspectiva de riesgos geoestratégicos, pues le genera inquietud, ¿verdad? Por lo tanto, hay una apuesta de Occidente por conseguir que todo lo que es el ecosistema de producción de semiconductores se diversifique y se traslade a estos países. Para hacer eso, pues hay que subsidiar algunas de esas operaciones, desde luego las que tienen un elemento de investigación, como suele ser básica, que son las nuevas olas de chips, etcétera, desde luego, pero incluso la propia manufactura y fabricación. Esto lo estamos haciendo todos. Estados Unidos lo lanzó con la Chip Act, Europa también tiene su propia Chip Act, y se han levantado las ayudas de Estado precisamente por este tema de soberanía estratégica, y los demás países siguen un camino similar. Pero no solamente es un problema de autonomía estratégica en semiconductores, es que lo es también en supercomputación, en computación cuántica que viene, en elementos de inteligencia artificial, en infraestructuras digitales estratégicas. Es decir, el concepto se extiende a más elementos tecnológicos que son vitales, que un país en un momento determinado disponga de ellos o se asegure los suministros, porque el impacto que podría tener negativo sobre la economía es extraordinario. Y hay un concepto relacionado que está detrás de toda esta visión que es de seguridad económica. No solamente es la autonomía estratégica de Occidente, sino es la seguridad económica de un país. Y esto, por ejemplo, nosotros lo hemos reflejado en la Ley General de Telecomunicaciones, y la futura Digital Network Act, que acaba de lanzar un libro blanco la Comisión Europea, va exactamente en la misma dirección, en elementos como ciberseguridad. Y esto lleva a que crecientemente esa seguridad económica se refleje en todos los países de nuestro entorno, en una participación estatal significativa en determinados ámbitos. Y finalmente, el tercer elemento que yo creo que impulsa nuestra visión es el impulso de la innovación y el desarrollo. Estos son ámbitos en los cuales los horizontes de materialización de inversiones a veces son muy largo plazo, como ocurre casi a veces con la ciencia básica, y por lo tanto los estados tienen que impulsar y ayudar con distintos canales a que
pues los países estén bien preparados, inviertan y tengan esta visión de medio y largo plazo para el desarrollo y después la asimilación de esa innovación y de esa investigación en términos aplicados, en términos de transferencia. Este es un tema fundamental y aquí la participación público-privada en el mundo ha sido siempre y sigue siendo lo fundamental. Y también la necesidad de reforzar el emprendimiento, algo que Europa a veces va un poco retrasado respecto a Estados Unidos. Todo ello está detrás de la concepción y está detrás de que hemos llegado a la conclusión de que todas estas necesidades, que las tenemos en este momento repartidas desde un anterior en distintos ámbitos de la Administración, conviene centrarlas en una entidad especializada que le hemos llamado SET, Sociedad Española, que es una entidad pública empresarial. Yo pasé anteayer por el Consejo de Ministros la tramitación urgente para que podamos realmente tener equipos especializados que nos ayuden a desarrollar toda esta actividad público-privada, todas estas inversiones a las que me refería antes, que están en la agenda del plan de recuperación, para que podamos, digamos, tener el capital humano adecuado y las capacidades y aprovechando todas las sinergias que se dan para ser lo más eficaces. Al final de lo que se trata es ser lo más eficaces en el uso de ese dinero público para el mayor impacto en la economía. En el fondo es agrupar lo que ya está, lo que fuimos instalando un poco en la anterior legislatura en distintos sitios de la Administración, según se iba desarrollando la adenda, en una única actuación. Por lo tanto, este SET es el que va a ejecutar pues, el desarrollo del PERTE-Chip, es decir, de lo que es el ecosistema industrial asociado a los semiconductores. Va a apoyar a las empresas nacientes, a las startups y a las scale-ups desde el fondo Nextech y también va a apoyar y promover el sector audiovisual. Esos son los ámbitos fundamentales de actuación. Y requiere pues, un capital humano especializado no solamente en hacer las auditorías tecnológicas que hay que hacer, sino también incluso en la estructuración financiera de las operaciones, de las que el sector público no siempre ha tenido o tiene en este momento la mayor experiencia hasta ahora. Por eso esta institución. Y ya hay operaciones que van a ser las primeras que vamos a canalizar, que ya están reconducidas. Ya hay muchas en las que estamos trabajando, en las que estamos hablando con los inversores internacionales o las posibles las startups que pueden apoyarse, con los comités independientes de inversión que para eso estamos creando. Pero hay algunas operaciones que ya hemos anunciado porque han madurado suficientemente en el último año. Una es una operación muy importante, que es la de IMEC o IMEC. Aquí lo que nos traemos a España es un centro de diseño y de prefabricación de prototipo de la nueva ola de chips que vendrá hacia adelante, chips de una dimensión pequeñísima y enormemente eficientes energéticamente. Solo existe otro centro en el mundo, que está en Bélgica. El segundo, que son IMEC, lo va a hacer en España. Y este ha sido el resultado de un trabajo en las últimas semanas muy, muy fructífero de colaboración, tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento de Málaga, para que este proyecto pues, lo podamos encauzar y, de hecho, lo vamos a firmar en los próximos días, pero ya está anunciado y acordado con IMEC. Broadcom, que es una gran empresa internacional, anunció y está trabajando en la instalación de España en una fábrica de sustratos, que es otro de los componentes de los chips, que será la primera de Europa. Y Cisco ya ha arrancado y va a potenciar en Barcelona un centro de diseño, su primer diseño de chips en Europa. Pero tenemos como dicen en inglés, en el pipeline, tenemos en las tuberías preparadas nuevas operaciones que vamos trabajando. Son operaciones que requieren pues, colaboración público-privada, colaboración pública-pública con los lugares donde los
los inversores creen que se dan las mejores condiciones de instalación para ver cómo colaboramos las distintas administraciones y también requiere pues, confidencialidad y discreción en el desarrollo de estas operaciones y después que pasen por los comités independientes al respecto. El segundo eje al que me quiero referir, y yo creo que aquí España tiene una ventaja, aquí sí tiene España una. Mientras en el ámbito anterior tenemos que arrancar de un nivel, con muchos países europeos, incluso el propio Estados Unidos, relativamente bajo y eso requiere mucho esfuerzo de partida, en el ámbito de la conectividad tenemos una posición extraordinariamente ventajosa. Y ahí en ese gráfico se ve que España está pues, el país de Europa con mejor conectividad a través de todas sus redes. 32 puntos porcentuales por encima de la media europea, que es un número extraordinario. Y esto ha sido gracias a la colaboración público-privada con las principales empresas de telecomunicación en España, con un apoyo público con una visión de largo plazo. Y al final este es un muy buen ejemplo en el cual visión de largo plazo y colaboración pública-privada genera unas capacidades que después atraen una gran cantidad de inversión extranjera. Lo diré más adelante, pero cuando ahora se habla de que centros de procesos de datos se quieren instalar en España, en distintos sitios y se están instalando, una de las razones fundamentales es pues, que España tiene la mejor conectividad de Europa. Y eso hace que esos centros de procesos de datos puedan realmente dar servicio de una forma muy rápida, no solamente dentro del territorio nacional, sino de forma extraterritorial. Y queremos seguir avanzando ahí, pero la conectividad tiene impactos positivos en distintos ámbitos. España tiene, sumando fibra, un 90% y el 10% que nos quedaba ya lo tenemos cubierto por satélite, el 100% de la población española está conectada por fibra y puede recibir, digamos, 200 megas con un precio muy barato, lo que permite ayudar a la población rural, acceder a nuevas posibilidades educativas, oportunidades económicas. Es muy importante, no solamente ayuda a las grandes empresas o ayuda a la administración pública, sino el tener esta conectividad por fibra más satélite en el 100% de la población es completa. ¿Contesto al senador o no le contesto? No. Es que está insistentemente diciendo que no es verdad. No es verdad. Sí, sí. Entonces, yo en mi vida no discuto, pongo datos encima de la mesa. Entonces, ahora vamos a ver a continuación los datos objetivos que ponen de manifiesto esto y vamos a ver hasta qué punto, no es que no sea verdad, es que estamos muy por encima de cualquier país europeo en este ámbito. Y eso lo vamos a ver con datos objetivos. Yo espero que cuando usted nos demuestre que no es verdad, nos diga cuáles son sus fuentes, es decir, podamos contrastar sus fuentes, las veamos, las contrastemos con las mías, y de esa forma la discusión no va a ser a ver quién lo dice más fuerte o a ver quién interrumpe al otro mientras estamos hablando. No, eso no. Lo que vamos a ver es los datos que usted nos dice, voy a dar los míos y después todo el mundo podrá comprobarlo. Esa es la forma en la que se evalúan las políticas públicas, con evidencia, no con interrupciones. Y ahí tenemos la conectividad fija en España, comparando la situación en 2018 y en 2024. Ahí ven el mapa de España en el 2018 y el 2024. Esto es una primera evaluación de lo que se ha avanzado en 6 años. Mira, se pueden elegir muchos temas para discutir, pero para elegir discutir un país que tiene la mejor conectividad de Europa y que lo ha conseguido, como ven ese mapa, en los últimos 6 años, yo creo que es elegir un tema inadecuado para la dialéctica. Pero ustedes ahora, ¿yo qué quiere que le diga? Yo hubiera elegido otros, temas, pero este justo el de la conectividad, me parece que no va a ser un elemento en el cual nos vean, digamos, en una situación de deficiencia, sino lo contrario. Y yo, mire ese mapa es espectacular. Pero mire este otro. Esta es la conectividad de fibra directamente en España y estos son las fuentes,
Son fuentes europeas, por supuesto, contrastables, mirables. Esta es la situación del mapa en España, en el Reino Unido y en Alemania en este momento en fibra óptica. A ver su mapa, ¿cuál es? Tengo curiosidad por conocerlo, su mapa. De tal forma que en este momento la conectividad fija, y esto está reconocido de una forma abrumadora, o sea, yo recibo inversores, hago reuniones internacionales, lo primero que me dicen es la inversión que ustedes han hecho en fibra y en conectividad es una fortaleza de país extraordinaria y nos ayuda, digamos, a considerar inversiones frente a otras localizaciones. Eso es lo que nos dicen, pero no es verdad. Vamos a ver, tengo yo curiosidad por saber, es decir, cuáles son sus fuentes. Pregunte por el teléfono, ya verás cómo le van a dar datos fantásticos inmediatamente. En este momento, el precio mensual por el que se consigue conectividad en toda España es de 35 euros. En cualquier parte de España, es decir, una empresa que abra un particular, por 35 euros tiene acceso a una banda ancha muy potente que le permite hacer actividades de todo tipo. Y la verdad es que aquí ha sido clave, de nuevo, la colaboración público-privada y quiero destacar la labor que ha hecho Hispasat, porque en aquellas zonas donde no llega la fibra, que hay un 10% del país donde no llega la fibra, y eso es razonable, en algunos países de Europa no llega la fibra a casi ningún sitio, pero aquí en España afortunadamente tenemos el 90% de fibra donde todavía no llega la fibra o no tiene sentido que llegue la fibra, porque no puede llegar a todas partes. Lo que hacemos es una conexión por satélite, de tal forma que es absolutamente análogo y a través de un número fijo se consigue una conectividad, una banda muy potente por un coste de 35 euros mensuales. Somos extraordinariamente competitivos y sobre todo lo somos en un ámbito en el cual apoyamos a las zonas rurales y apoyamos a las zonas de España donde se pueden estar dando posibilidades empresariales, sobre todo después de la pandemia, pero tener acceso y conectividad es fundamental. En el 5G, que es la tecnología en desarrollo ahora, el impulso público está siendo muy importante, 1.400 millones. Ahí tienen los ámbitos en los cuales desglosamos esos millones, fundamentalmente en infraestructuras, pero también en I+D, con el apoyo a determinados proyectos de investigación y en ámbitos sectoriales específicos de la cadena de valor. Por lo tanto, la conectividad 5G en España se está desarrollando también, como ha ocurrido con la fibra, con un impulso público y con una visión de largo plazo que es muy importante. ¿Y por qué es tan importante la conectividad móvil? En este caso estamos hablando de 5G, pues porque ayuda sobre todo a actividades que sin ella no podrían desarrollarse. Pensemos, por ejemplo, y ahí he puesto varios ejemplos de proyectos que ya se han podido desarrollar y en el ámbito de la sanidad, en lo que es, digamos, de forma remota poder tratar a pacientes y tener esa relación. Los drones, por ejemplo, donde necesitas conectividad móvil, o como vemos ahí en el ámbito agrícola con varias actividades experimentales que se están desarrollando. De nuevo, el invertir del ámbito público en redes y hacerlo impulsando la visión de largo plazo es muy importante, y para ello también es muy importante que tengamos empresas de telecomunicaciones potentes, con capacidad de inversión, con capacidad de despliegue de estas redes y que tengan también una visión de medio plazo en sus inversiones. Es extraordinariamente importante que eso sea así. El tercer eje tiene que ver con las infraestructuras de nubes y centros de datos. Aquí España también tiene una posición ventajosa, como vemos, por enlazar con el anterior tema, por la conectividad que tenemos. Sin esa conectividad no tendríamos esas inversiones y esas peticiones de instalación de centros de procesos de datos y de dar servicio de nube a otros países.
porque tenemos infraestructuras dedicadas a eso. Y tenemos otra ventaja, y es que, y ahora volveré sobre ello, estos procesos de datos consumen mucha energía, también consumen agua. Es verdad que las nuevas tecnologías que se van desarrollando y los nuevos chips van a hacer que sean más ahorradores de energía los nuevos centros de datos. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico aquí está siendo muy importante. También España estamos intentando que esté ahí, en ese ámbito, pero ciertamente hay que introducir un elemento de sostenibilidad energética clara y exigírselo a los inversores. Las condiciones climáticas también ayudan en parte de España y la posición geográfica que tenemos, toda la conectividad también que tenemos con el cable submarino es muy importante. Incluso nuestra posición en Europa ahora al sur y al oeste, yo creo que es una fortaleza, que tenemos un país muy seguro, por otro lado. Por lo tanto, tenemos en este momento claramente la posibilidad de tener un desarrollo de infraestructuras de nube que no solamente den servicio a las necesidades crecientes en España en todo lo que es la migración desde servidores a nube, que va a ser necesaria crecientemente en los próximos años, y España tiene que, las empresas, el sector público, tenemos que migrar de determinada forma a nubes y, por lo tanto, necesitamos esas capacidades, sino que, dadas nuestras fortalezas y ventajas competitivas, podemos conseguir, y yo creo que eso es importante, dar servicio a otros países. Y eso genera valor y genera crecimiento y riqueza en España. Pero, como decía, tienen que ser sostenibles y por eso nosotros estamos trabajando para que las inversiones que se van a hacer en España hacia adelante tengan las ubicaciones adecuadas, se distribuyan por todo el territorio adecuadamente y no generen un exceso de carga de necesidades energéticas en determinadas localizaciones y al mismo tiempo que las inversiones vengan acompañadas de planes tangibles y con tecnologías punteras en el ámbito de la sostenibilidad energética e hídrica. Esto es muy importante y en esto estamos trabajando y veremos el ámbito normativo en el que tenemos que terminar, pero es una de nuestras prioridades. El cuarto eje es el sector audiovisual. Como decía antes, España ha conseguido colocarse rápidamente en un punto bastante destacado, de ser un sector con muchas dificultades. Pues yo creo que la globalización que se ha producido a través de plataformas, etcétera, ha dado unas posibilidades a los profesionales españoles. España tiene muy buenos profesionales en el ámbito audiovisual y por lo tanto el que puedan trabajar y el que puedan desarrollar esas posibilidades, de nuevo pensando en la demanda mundial, no en la demanda doméstica o la demanda específica en castellano o en lenguas oficiales, y todo esto da unas posibilidades enormes. Es otro de los ámbitos en los que lo que es claro que la apuesta que hubo en la primera parte del plan está dando rendimientos y nos está colocando en una posición muy importante, pero queremos seguir apostando por proyectos y por eso en la adenda tenemos 1.500 millones que tenemos que invertir de una forma cuidadosa y buscando las mejores sinergias público-privadas. Pero todo esto que he dicho hasta ahora tiene que ir acompañado de un desarrollo de capacidades digitales de forma inclusiva. Y el plan desde el principio lo vio así. Tal lo vio así que ahí ven ustedes, no voy a desarrollarlo, pero en esa transparencia pueden ver ustedes hasta qué punto se han ido poniendo en marcha iniciativas, que seguimos trabajando en ellas, impulsándolas, para que todos los ciudadanos, por una vía o por otra, puedan realmente ser capaces de ir absorbiendo las nuevas tecnologías digitales y que les permitan utilizarlo en su vida ordinaria o en sus actividades económicas de la mejor forma. Eso requiere iniciativas pues muy granulares y yo creo que
se están haciendo así y hay que seguir por esa vía, me parece que es muy importante. De nuevo, aquí la colaboración con todo tipo de entidades está siendo muy importante, también con las comunidades autónomas, y yo creo que es un proyecto muy bien diseñado y que hay que seguir empujando en esta segunda etapa. Voy a pasar al segundo consenso que yo creo que debe presidir la labor mía con ustedes en esta comisión y en general con el Senado, que tiene que ver con la inteligencia artificial y con su uso ético. ¿Por dónde empezar? Porque esto además nos bombardea en verdad a todos, desde todos los ámbitos, constantemente con este asunto, y me parece bueno que les comente un poco, después de varios meses ya en el Ministerio, cómo lo veo yo, o cómo lo vemos en el Ministerio, con las incertidumbres lógicas que tiene una cosa que está evolucionando tan rápidamente y que tiene elementos pues, potencialmente de tanto impacto. Yo creo que el desarrollo, que está siendo muy rápido, digamos, como país, lo primero que tenemos que decidir, o yo creo que lo que yo he intentado aclararme y el Ministerio y el Gobierno hemos intentado aclararnos es: ¿esto realmente es tan importante? Es decir, ¿esto va a tener tanto impacto potencial sobre tantas actividades económicas y en general nuestra vida regular? Yo creo que sí. Con las dudas que puedo tener detrás de esto, yo diría que crecientemente creo que sí. Y por lo tanto, sobre esto tenemos que reflexionar y hablar entre todos, porque lo están haciendo en otros países. A veces yo creo que cuanto mejor tengamos una reflexión informada con los mimbres adecuados que nos tienen que dar objetivos, más fijaremos una posición de país. Una posición de país que nos tiene que ayudar a cómo posicionarnos en distintos elementos, por una parte, pero también en cómo como país nos tenemos que posicionar en los debates que van a tener carácter global. Ya los han tenido a nivel europeo, pero esto necesita dimensión mundial en alguno de los elementos, sin ninguna duda. Yo creo que es bastante claro que la inteligencia artificial corona de alguna forma la posibilidad de tener enormes ganancias de productividad en muchos ámbitos. Yo soy economista, como economista llevamos los economistas viendo por décadas, y estábamos con un poco de frustración como llegó Internet en los años 90, y de hecho los últimos 25 años en el mundo es un periodo de lo que daríamos de baja crecimiento de la productividad en la economía. No es comparable en absoluto a periodos de alta productividad, como pudo ser las grandes revoluciones industriales asociadas a cambios energéticos muy, muy disruptivos. No parecía que esto era así, y de hecho llegó Internet, llegaron los móviles, llegaron la disponibilidad masiva de datos, otros hardwares importantes, la supercomputación, la posibilidad de computar, ahora volveré sobre ello más adelante, cantidades enormes de datos y de información, pero no terminaba de tangibilizarse en términos de ganancias de productividad importantes. Uno de los mayores especialistas del mundo en crecimiento económico, el profesor Gordon, llegó a escribir un libro que es una referida fundamentalmente a Estados Unidos, pero de dimensión global, que decía: todo esto, miren ustedes, no va a generar mucha productividad porque la naturaleza de lo que hay detrás no es en nada comparable con la utilización de la máquina de vapor o de la electricidad. Yo creo que crecientemente, con lo que está pasando con la inteligencia artificial, nos estamos dando cuenta que Gordon y muchos de nosotros estábamos equivocados. Yo también he participado en ese debate cuando yo me dedicaba más a estas cosas académicas, ¿no? Y eso es así, porque de alguna forma yo, como veo la inteligencia artificial o los desarrollos de inteligencia artificial generativa, es muy importante aclararlo, más que clásica, lo que hace es unir todos estos elementos. La inteligencia artificial, porque hay muchísimos datos y hay muchísima
conectividad, porque la inteligencia requiere la capacidad de hacer preguntas y tal a servidores y hacer inferencia, y requiere toda esta conectividad, todo el desarrollo de Internet, requiere tener dispositivos y supercomputación, requiere tener datos masivos que puedan ser tratados. Todo eso, cuando aparecen las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, es cuando ahora nos estamos dando cuenta que podemos realmente tener ganancias de productividad y mejorar la forma en la que podemos tomar decisiones que antes no las podían desarrollar las máquinas y no nos ayudaban las máquinas. Las máquinas nos han ayudado crecientemente a los hombres, sobre todo en los últimos 250 años, ¿no? Bueno, pues las máquinas nos van a ayudar ahora por esta combinación de elementos en muchos más elementos de lo que hasta ahora pensábamos. Y eso es... ¿Por qué Gordon decía esto? Porque Gordon decía, mire, las economías son ya crecientemente terciarizadas, la industria ya pesa lo que pesa en el mundo, la agricultura cada vez pesa menos, en parte por las enormes ganancias de productividad que se han producido en términos de empleo. Ahora lo que tenemos son economías del sector servicios, pero ahí es muy difícil llegar con la tecnología. Bueno, pues lo que se está demostrando en un número creciente de profesiones y de actividades es que eso no es así y que vamos a poder, digamos, eliminar trabajos repetitivos y trabajos, digamos, no muy gratificantes intelectualmente, que lo van a hacer mejor, lo vamos a hacer mejor con el apoyo de instrumentos de inteligencia artificial generativa. Pero claro, esto, al mismo tiempo que es así, pues va a tener impactos a medio plazo importantes sobre los mercados de trabajo. Va a generar nuevos empleos, pero va a afectar también a otros empleos, y esto es una reflexión que tenemos que tener desde una perspectiva de medio plazo. Tenemos que saber a qué ritmo queremos ir absorbiendo estas tecnologías. Queremos saber, son tecnologías, como se ha puesto de manifiesto con la nueva reglamentación europea, que hay usos que deben prohibirse. Hemos visto por ahí usos que realmente atentan directamente contra los derechos humanos más fundamentales. También hemos visto que hay usos con riesgo y que conviene limitar y controlar y evaluar. Y esto es lo que vamos a tener que hacer. Y probablemente los estándares se fijen a nivel internacional y mundial, pero en cada sector, en cada actividad, va a haber espacios de decisión nacional claramente. Y ahí es donde yo creo que tenemos que posicionarnos como país. También para saber cómo nos posicionamos en los debates internacionales y europeos y tener una posición formada. No es evidente en este momento la naturaleza de todos los impactos. Esto está yendo muy deprisa. Hay que conocer muy bien cómo funcionan estos instrumentos. Algunos tienen niveles de transparencia desgraciadamente todavía limitados y de opacidad, y esto es peligroso y problemático. Esto es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Pero no cabe duda, y he puesto incluso algunos datos de trabajos que se han hecho recientemente de investigación con grupos de control, es decir, que es como hay que hacerlo, es decir, personas que estaban utilizando en sus actividades la inteligencia artificial, cuánto han mejorado su productividad frente a otras personas similares que no las estaban utilizando, y los resultados impresionan verdaderamente, en ámbitos cada vez crecientes. Este es el punto en el que estamos. Por lo tanto, como país, no podemos quedarnos atrás, ni mucho menos, de todas estas tecnologías, porque quien las tenga va a ser más productivo y va a tener más ventajas. Pero al mismo tiempo tenemos que equilibrarlo con ese uso útil y humanista. Yo creo que tenemos ahí una relación, digamos, de sustitución en la que tenemos que posicionarnos bien. Los elementos clave de la estrategia en la que estamos instalados y estamos desarrollando desde el Gobierno tienen, en primer lugar, apalancarnos, y ahora volveré sobre ello, en lo que tenemos ya fortalezas. Es decir, si hay cosas en las que ya somos buenos y que son importantes en toda esta estrategia, apostemos por ellas y construyamos sobre ellas y potenciémoslas. En segundo, y esto es importante, si en alguno de los escenarios de los próximos años vamos a tener un desfase entre la demanda de servicios asociados a inteligencia artificial, puede crecer muy deprisa. No sabemos cuánto, y es difícil incluso visualizar en cuántas actividades, pero la sensación creciente es que esto puede ir rápido y puede ir en muchos sitios.
podría ocurrir que la oferta, es decir, la posibilidad de dar esos servicios y hacerlo de forma granular a pymes, a autónomos, al sector público, a los ayuntamientos, pues cueste adaptarse a la demanda. Y nosotros creemos que como país tenemos que estar preparados para que no quedarnos atrás en este cambio si hay una escasez a nivel mundial de algunos elementos. Y las escaseces pueden estar, y por eso tiene que ver con lo que voy a decir a continuación, las escaseces, las insuficiencias de capacidades pueden estar en el ámbito de la supercomputación, en el ámbito de las nubes, que van a ser crecientemente importantes, de los centros de proceso de datos con nubes. 2, muy importante también el que existan, al final todo esto se alimenta de documentos, de datos, lo que se llama corpus, que tienen que estar bien curados, en el sentido de bien limpios de problemas legales, de elementos que pueden llevar a usos indebidos, a obscenidades, a alucinaciones que se conocen en este ámbito. Eso requiere tratar toda esa documentación de una forma cuidadosa, hacerlo con estándares adecuados y eso sí, también ver hasta qué punto hay información y datos singulares en distintos ámbitos que conviene realmente poner a disposición de determinados ámbitos que nos den usos útiles para ello. Y finalmente lo que va a haber una escasez en el mundo considerable es de capital humano. Va a haber un tiempo en el que las personas capaces de ayudarnos en este ámbito van a escasear, porque si esto va muy rápido, sinceramente. Y por eso también tenemos que trabajar en el ámbito del capital humano, y eso tiene que ver con las universidades, eso tiene que ver con el mercado de trabajo, eso tiene que ver con el marco migratorio, de trabajo especializado. Es decir, hay toda una serie de elementos importantes. Y me parece importante aclarar en este ámbito, y perdonen que si me estoy extendiendo mucho en este tema, pero me parece que es un tema que tenemos, seguro que ustedes también están posicionándose. Yo lo que quiero aquí trasladarles de forma muy abierta es cómo nosotros, el proceso de aprendizaje mío desde que soy ministro en este ámbito, y lo estoy compartiendo, digamos, porque creo que no es evidente, muchas de estas cosas no son evidentes y ni siquiera son ciertas. Pero, por otro lado, yo creo que absolutamente claras. Pues ya veremos cómo evolucionan algunas cosas porque hay incertidumbres. Pero es que creo que tenemos que dedicar a esto todos mucho tiempo. Sinceramente lo creo y lo tenemos que dedicar conjuntamente. Porque este es un tema de una complejidad considerable. Es decir, es un momento verdaderamente muy importante, mirando hacia adelante, de cómo vamos a funcionar, perdonen la palabra, durante décadas. Y yo creo que una de las preocupaciones que tenemos que tener como país es, las grandes empresas ya están utilizando, y yo he podido constatarlo, las grandes empresas, y España tiene grandes empresas, ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial mucho más de lo que yo incluso sospechaba, hasta hace poco cuando he empezado a constatarlo directamente, y lo hacen con resultados a veces muy espectaculares, y lo van haciendo cada vez más. Yo creo que ese no es un problema, porque ellos ya tienen acceso directo a los grandes proveedores de estos servicios. Lo que tenemos que tener desde el principio claro, porque a veces esto ha sido un problema, es que llegue realmente a una economía en España muy granular, con muchísimas pymes, con muchísimos autónomos, que podrían beneficiarse de estas herramientas si se les presentan y se les diseñan de una forma que ellos puedan absorber y adaptar. Y también en el sector público. Imaginemos los 7.000 ayuntamientos que pueden tener herramientas útiles para mejorar cómo se proveen servicios públicos a los ciudadanos. Bueno, a llegar a todos ellos y llegarlo pronto requiere también una actuación de medio plazo, meditada, donde requiere una cierta planificación y acción desde las administraciones públicas, de todas. Yo creo que este es un tema que cuanto antes lo tengamos claro e identificado, yo creo que mejor. Y estas son las 4 palancas sobre las que nosotros estamos pensando debemos girar y construir, a partir de las que tenemos que construir la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y ahora me voy a centrar en los resultados. El primero que tenemos es la supercomputación.
Es decir, todos los elementos que he dicho antes, que puede haber insuficiencia, son necesarios en la cadena de valor, por así decirlo. Para tener realmente como país autonomía a la hora de poder desarrollar herramientas de inteligencia artificial, necesitamos distintos ingredientes existen en suficiente cantidad en España. El primero es la supercomputación, porque sin capacidad masiva de supercomputación no podemos tener modelos fundacionales, los modelos originales, generales, sobre lo que después se construye todo lo demás. Y aquí tenemos que situarnos rápidamente en un punto elevado y tenemos una gran fortaleza de partida, que es el Centro Nacional de Supercomputación. El Centro Nacional de Supercomputación, que está en Barcelona, y la red de supercomputación con muchos nodos en toda España nos da unas posibilidades considerables. Esta red, coordinada desde el BSC, se creó hace ya más de 15 años, creo que es en el 2003, casi ya para 20 años, ¿no? Ahí pone 2004 el primer Mare Nostrum 1, lo vemos ahí, y fue una decisión de nuevo pública que ahora se está demostrando muy, muy visionaria, porque realmente lo que nos va a permitir ahora es que esto nos ha permitido a los científicos españoles durante 20 años y a los investigadores disponer de capacidad de computación en muchos ámbitos, de ciencia básica y de investigación básica. Pero es que ahora esta capacidad de supercomputación enorme es necesaria para todas estas aplicaciones industriales, comerciales, para el sector público que están llegando y van a llegar. Para que se hagan una idea de cómo ha evolucionado la supercomputación, ese gráfico, que es de los últimos 30 años, está en escala seguilogarítmica, por lo tanto son tasas de crecimiento, y quiere decir que se ha multiplicado por 1000 la capacidad de supercomputación cada 10 años. Y abajo tienen las referencias del Mare Nostrum 5, que es el último supercomputador que se inauguró justamente en unos cuantos meses. Es decir, qué posicionamiento tiene entre los grandes supercomputadores del mundo. Y Europa. Tenemos una capacidad de supercomputación enorme, pero no queremos quedar atrás. Y estamos trabajando con el Centro Nacional de Supercomputación para que se produzca una actualización para tener mayor potenciación lo antes posible y seguir siendo líderes en supercomputación. Y aquí, de nuevo, es decir, la actividad pública, porque son inversiones muy fuertes y de muy largo plazo, se demostró muy importante y va a seguir siéndolo hacia adelante. El segundo elemento es tener modelos, lo que se llama un modelo fundacional. Seguramente todos hemos utilizado el ChatGPT 4 o parecidos, hay ya unos cuantos disponibles. Bueno, estos modelos que están disponibles tienen, por una parte, se han entrenado con unas grandes bases de datos documentales. Y esas grandes bases documentales han requerido meses de supercomputación en ordenadores tipo Mare Nostrum 5 para poder realmente construir esos modelos que son los que después permiten responder a tantas preguntas y abordar tantas cuestiones que les planteamos. Pero es interesante saber, y se está demostrando, que esos modelos tienen sesgos. Tienen sesgos porque se entrenan, que es la palabra que utilizan los especialistas, se entrenan con información disponible que tiene un componente dominante en inglés, y corpus en castellano e información en castellano conviene ir complementándola crecientemente. Esto es muy importante en castellano y en todas las lenguas cooficiales, que tenemos una riqueza enorme, además cultural. Eso requiere tener corpus bien preparados y datos bien preparados. En esto ya está trabajando desde el proyecto Ilenia los últimos años, con dinero del plan de recuperación, de tal forma que en este momento tenemos una cantidad ya de información preparada para poder entrenar los modelos que es muy superior en castellano y lenguas cooficiales a cualquier modelo que ya está existente. Y además lo vamos a hacer
no solamente en código abierto, este modelo es un modelo que vamos a impulsar y que lo vamos a hacer ahora lo explicaré con más detalle, lo vamos a hacer, y lo anunció el presidente del Gobierno en el Mobile, lo vamos a hacer pivotando con las fortalezas que tenemos en España, y una de ellas es, por supuesto, el Centro Nacional de Supercomputación, que además ha sido el que ha coordinado el proyecto Ilenia con especialistas no solamente ellos en Cataluña, sino en Galicia, en Euskadi, en Valencia, para que todas las lenguas oficiales estén bien representadas y tengan corpus adecuados. Esto nos va a permitir y nos debe permitir, yo creo que a lo largo de este año, de tener un modelo propio que sepamos cómo está, que sepamos verdaderamente cómo está entrenado y cómo se le ha entrenado para evitar usos inadecuados, o cómo se ha limpiado o se ha tratado el copyright en todo lo que tiene que ver con la documentación de base. Y ese es un modelo que después se va a poder utilizar por muchísima gente, es un modelo abierto y que va a poder, digamos, dar tranquilidad y seguridad, seguro, en los usos que podamos hacer. De nuevo, este es un proyecto que además tiene el potencial de extenderse a toda Latinoamérica en algún momento. Estamos trabajando en ello y yo creo que vamos a tener resultados incluso más pronto de lo que esperamos, porque hay muy buenos equipos en España, en las universidades, en el Centro Nacional de Supercomputación, en la construcción de estos modelos y en el curado de los datos. Pero un segundo elemento, una vez que tenemos ese modelo fundacional, es tener modelos especializados. Los modelos especializados son los que, a partir de ese modelo, permiten hacer aplicaciones concretas en el ámbito privado, en el ámbito... lo puede utilizar un bufete de abogados, lo puede utilizar un ayuntamiento, lo puede utilizar un copiloto para, cuando digo, una herramienta para un funcionario público a la hora de dar asesoramiento, montones de posibilidades. Por supuesto, en sanidad, es un uso que hay que hacer con estándares muy elevados por la naturaleza de los datos y la naturaleza de lo que está detrás. En diagnóstico por imagen hay ya resultados. Ya estamos viendo, la verdad es que me sorprende cuando nosotros interaccionamos con la industria incipiente española, internacional, hasta qué punto hay cosas ya tangibles muy espectaculares. Tenemos que conseguir que esos modelos especializados se desarrollen con seguridad, con un entorno que nos dé confianza a todos, sobre todo en los usos más críticos, pero que no perdamos tracción competitiva como país, ni tampoco las administraciones públicas. También pensamos, y eso en español es importante, saltar del texto, que es la herramienta fundamental, a modelos que se entrenan de forma multimodal, es decir, que también hay audio y hay vídeo, y de nuevo audio y vídeo en castellano. Y ahí los archivos históricos, por ejemplo, ya en algunos de los proyectos de Ilenia se está trabajando con información de audio de las televisiones autonómicas, las redes autonómicas. Nuestra idea ahora es extenderlo con toda la enorme documentación que, por ejemplo, puede tener Televisión Española, Radio Nacional, pero también puede haber entidades privadas, y crear un gran corpus multimodal en español que permita hacer herramientas e instrumentos en castellano y en las lenguas oficiales que nos pongan también, que aprovechen esta fortaleza que tenemos como país lingüística. Esto lo vamos a hacer y ahí están los actores implicados. Nosotros coordinamos, pero como ya he explicado, el Centro Nacional de Supercomputación, el BSC, lleva la coordinación técnica sin duda. Los nodos de la red española de supercomputación son muy importantes, con el proyecto Ilenia, que me refería antes. La Real Academia Española y probablemente la Asociación de Academias de la Lengua nos tienen que dar estándares de rigor en el uso lingüístico que hagamos de todos estos corpus. La Biblioteca Nacional va a ser un elemento muy importante, y el Centro de Industrias del Español de La Rioja, que es un proyecto del Plan de Recuperación conjunto entre el Gobierno de España y la Comunidad de La Rioja y la Universidad. También van a ser, aspiramos que sean el punto de referencia, como ya estaba visionado, de
digamos, donde estén depositados el mayor número posible de corpus ya bien curados y con calidad. Finalmente, un elemento fundamental, el que tiene que ahora volver sobre ello después, es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Tenemos que atraer talento y tenemos que es muy importante como país, al mismo tiempo que tengamos mucha gente pensando en sus usos éticos y en los riesgos, también tengamos gente capaz de hacer estos desarrollos. Yo creo que tenemos que jugar en las dos direcciones. Y eso ya lo estamos haciendo. Hemos hecho convocatorias que algunas de ellas acaban de terminar o alguna está por salir, pero casi todas están ya en marcha para los próximos 4 años, en el cual estamos invirtiendo en estos próximos 4 años más de 500 millones de euros en 200 acciones distintas en distintos centros de España para generar redes e instituciones que faciliten este impacto a medio y largo plazo y ese desarrollo de capital humano. Hay otros 120 millones en becas para la atracción y retención de talento, doctores, posgraduados, etcétera. Al final, aquí tienen el mapa de esos más de 200, en el fondo son más de 600 millones de euros y ahí están identificados en cada comunidad autónoma y, aunque no se ve muy bien, cada uno de esos colores y esos símbolos reflejan exactamente en qué actividades dentro del ámbito de la inteligencia artificial o sectorialmente están trabajando esos centros. Ahora lo que estamos es trabajando para que trabajen en red, para hacer un seguimiento y que veamos cómo de todo esto que se ha sembrado generamos talento y generamos capacidades de país. Esto es muy importante, yo creo. Voy a pasar ahora a lo que es el primer resultado. Esta era la última palanca, perdón, me quedé en la última palanca, la del capital humano por desarrollar, y ahora viene el primer resultado, que es el sector público. Nosotros creemos que el sector público tiene que estar involucrado desde el principio en la inteligencia artificial. Tiene muchísima información, tenemos muchísimos datos que pueden ser muy útiles, pero que hay que tratar con mucho cuidado, con estándares muy elevados de protección de datos, de estándares éticos, pero hay muchísima información que puede ser muy útil ahora, que lo era antes, pero ahora puede ser mucho más útil a la luz de las posibilidades de inteligencia artificial. Y podemos hacer muchas aplicaciones, yo creo, a partir del modelo fundacional en castellano y lenguas oficiales que estamos desarrollando y que estará disponible en los próximos meses. Después, aplicaciones concretas lógicas en el sector público, en sentido amplio, en todas las administraciones. Creo que vamos a poder utilizarlas con la seguridad que están basadas en un modelo que tiene ese entrenamiento adecuado del castellano. Y después tenemos que, en el sector público necesitamos especialistas también. Es decir, como en todos los ámbitos, hay que tener en cuenta que personas que sepan no solamente entender los modelos, hacer lo que llaman los prompts, es saber cómo interaccionar con los modelos, cómo hacerles preguntas, cómo darles instrucciones para que te ayuden los temas desarrolladores, gente que los mantenga. Este va a ser una nueva profesión, por así decirlo, una profesión muy especializada, y también en el sector público tenemos que estar preparados para que estos perfiles se incorporen a las administraciones públicas. El segundo resultado tiene que ser aplicaciones en actividades económicas. Yo creo que aquí el reto, como digo, no son las grandes empresas, tiene que ser las pequeñas y medianas empresas y las administraciones pequeñas a las que tenemos que ayudar. Con el kit digital ya hemos hecho un esfuerzo considerable, ya ha llegado a más de 300.000 pymes y autónomos en habilidades digitales generales. Ahora lo que tenemos que hacer es que en la nueva fase del kit digital también les ayude a absorber y a familiarizarse con aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar su productividad y actividad. Y eso está ya preparado en las nuevas convocatorias que van a salir de forma inminente y que se están preparando. Y después tenemos que conseguir que aquellos emprendedores en España
estén trabajando en inteligencia artificial, que estén generando usos útiles e interesantes, puedan desarrollarlos. Y eso nos lleva al tema del capital riesgo y el fondo Nextex puede ayudar mucho en ese ámbito para que pequeñas empresas emprendedores puedan empujar proyectos que después tengan impacto y afecten. Y el Nextech es un fondo, como decía antes, que es de los que queremos que entren dentro del perímetro de la SET, de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que tiene 4.000 millones de euros y que está empezando su andadura en este momento, y tenemos que a través de su comité de inversión podamos verdaderamente elegir aquellas actividades de capital riesgo que merecen un impulso público y un empuje en sus primeras etapas. Esto es muy importante. Nosotros aquí estamos mirando, ahí en ese gráfico tienen la comparación normalizada por el PIB. Hay países que están peor que nosotros. No he elegido los países, he elegido justamente países que tienen modelos que nos interesan y que han tenido cierto éxito en los últimos años. Uno es Francia y otro es, desde luego, Canadá, que es un país siempre muy interesante, porque es un país como el nuestro, más o menos de tamaño en términos de población, que también tiene un Estado muy descentralizado y que tiene una cultura muy interesante de innovación y de desarrollos. Y como vemos, pues van por encima de nosotros. Estamos mirando estos modelos que de alguna forma queremos que sea el que inspire el funcionamiento de la Sociedad Española de Transformación Digital en lo que es el apoyo en capital semilla o en startups o en ya empresas más desarrolladas en ámbitos que pueden ser de inteligencia artificial o tecnologías digitales muy disruptivas, con un potencial disruptiva en el buen sentido de la palabra, de impacto muy importante hacia adelante. El tercer resultado es ciberseguridad. O sea, a medida que utilizamos cada vez más en nuestra vida por todos los aspectos, digamos, instrumentos digitales, información, datos, la ciberseguridad cada vez es más importante. Hemos tenido un foco muy importante en su evaluación con los lentes de seguridad nacional, por supuesto, y como algo estratégico económico, pero al final lo estamos viendo en nuestra vida diaria. Esto tenemos que conseguir que se invierta en ciberseguridad, en dar herramientas de ciberseguridad a todos los ciudadanos, a todas las empresas, por pequeñas que sean. España tiene una fortaleza y es que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, funciona muy bien. Y hay cosas que funcionan mejor, hay cosas que funcionan peor, y como decía yo antes, las cosas que hemos comprobado que funcionan bien las estamos potenciando. Y el INCIBE funciona muy bien. Y lo que hay que hacer es que trabajen todavía con mayor extensión y se conozca mejor sus teléfonos de ayuda, sus mecanismos para todo tipo de personas. Yo lo he visitado y la verdad puedo decir que el 017 es un teléfono que debería ser conocido por todos nosotros casi como el 112, porque te da muchísima ayuda en muchas cosas que nos ocurren en la vida diaria, a veces en temas digitales y hasta en el ámbito parental, cuando uno tiene un problema, digamos, de usos indebidos por menores, el 017 da muy buen asesoramiento con psicólogos y orienta muy bien a los padres, incluso a los menores. Pero es un ámbito de muchos, por supuesto, y los más evidentes tienen que ver con los ataques que nos hacen a los equipos de vez en cuando, o los intentos de fraude, etc. Es decir, pero la ciberseguridad tiene que tener una visión holística. No tenemos una ley de ciberseguridad como tal y, por lo tanto, estamos trabajando en un anteproyecto de ley que esperamos que pueda ser analizada por sus señorías antes de que termine el año. El cuarto resultado tiene que ver con ese uso ético y confiable que nos tiene que dar la inteligencia artificial. Y aquí tenemos una ley de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. En los próximos días iniciaremos ya lo que es un proceso abierto para seleccionar el que va a ser su director general. Es un perfil muy singular, esperamos tener candidatos buenos, porque
la agencia va a desarrollar un papel de ayuda a todos nosotros. Yo creo que a veces hablamos como de la inteligencia artificial, lo he puesto ahí en el título, porque de alguna forma necesitamos que un grupo especializado, objetivo de personas multidisciplinares estén evaluando todos los desarrollos y lo hagan con tranquilidad, con tiempo, y nos ayuden después a todos, a la administración pública, al Parlamento, a la sociedad, en ir explicando exactamente de una forma didáctica y pedagógica los usos, los riesgos, los límites que debe tener, y después es que va a tener funciones de supervisión, porque así se establece por el Acta Europea, por la regulación europea y la propia ley. Por lo tanto, va a tener que hacer que evalúen para ella los modelos, todos estos modelos que dan lugar a las aplicaciones, ya sea modelos fundacionales o modelos específicos, requerirán certificaciones, probablemente requerirá el apoyo de especialistas sectoriales. Imaginemos en sanidad, pues si hay que evaluar qué modelos se pueden utilizar para diagnóstico, etcétera, pues necesitaremos que la agencia descanse en profesionales adecuados también del ámbito correspondiente para que después las certificaciones se basen en la mayor información. Así es como yo visualizo la segunda posición de la ESI. La tercera la veo en el ámbito internacional. Estos temas, aunque tengan ámbitos nacionales, nos trascienden a todos. Hay un ámbito europeo, será parte de la red europea y parte de lo que será la red europea en torno a la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, pero es que va a haber que posicionarse a nivel mundial. La ONU ya está reflexionando y tiene un equipo, la OCDE también. Yo imagino que pronto el G20 veremos un grupo de trabajo, y ahí, cuanto mejor preparados estemos y mayor reflexión colectiva tengamos, como decía al principio, mejor. Y así es como yo visualizo los ingredientes en los que tenemos que trabajar para construir este consenso nacional sobre el uso ético o humanista de la inteligencia artificial. Y les he sido un poco extenso, pero me parece que por la naturaleza de lo que es, me parecía que era bueno trasladarles lo que yo humildemente he ido aprendiendo, y he tenido la fortuna de, al ser el ministro responsable, de poder hablar con los máximos referentes mundiales e internacionales en distintos ámbitos, y que hayan venido a vernos también, muchos de ellos, y de esa digestión hemos llegado a esta conclusión, porque esto va muy rápido, pero también al mismo tiempo es complejo. Es genuinamente complejo lo que hay detrás. Yo creo que la complejidad no conviene esconderla, es así, y lo que necesitamos es que instancias que nos ayuden a desentrañar esas complejidades para que nosotros seamos capaces, como decisores públicos y representantes de los ciudadanos, cómo tenemos que posicionarnos ante ello. El tercer consenso no es para hoy, pero lo que quiero dejar apuntado es la transformación de la administración pública, que entiendo que será motivo de otra comisión. Gracias, presidente, señorías. Me pongo a su disposición, por supuesto. Muchas gracias, señor ministro.